Llega el frío y una de las cosas que a mí personalmente más me apetece es sofá, mantita y una buena serie o peli, o echarme una partidilla al móvil si no tengo mucho que hacer. En fin, está claro que en esta época de invierno es cuando más tiempo pasamos en casa, así que te voy a traer un top de productos para que no te aburras esos días de lluvia y frío. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, con motivo del 11 del 11, una fiesta que hacen en China, tenemos un montón de ofertas disponibles en AliExpress. Y por si fuera poco, me han ofrecido cupones de descuento exclusivos para vosotros. Son completamente acumulables a los cupones o ofertas que nos ofrezca cada vendedor o tienda, así que os dejaré todo por aquí abajo por si queréis aprovecharlo. Y dicho esto, una última advertencia. Os pido que os quedéis hasta el final del vídeo porque vamos a poner a prueba un producto del cual subí un short hace algo más de un mes y consiguió más de 4 millones de visitas, un short que os flipó y van a saltar chispas, no os digo más. 1, 2, 3. Uf, qué susto. Bueno, como os decía antes, lo que más me gusta a mí cuando llego a casa en días de invierno es sofá, mantita y una buena serie o peli. Como muchos sabéis, yo prefiero un buen dispositivo con Android TV antes de utilizar el infumable sistema operativo de Mini Smart TV. Y uno de los mejores dispositivos para esto es el Xiaomi TV Stick 4K. De este pequeño stick de Xiaomi ya os traje una review exclusiva de la cual os dejaré el enlace por aquí arriba por si queréis verlo más en detalle. Pero resumiendo, se trata de un dispositivo suficientemente potente para mover absolutamente todo con mucha solvencia, con 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento, pero ampliable, como ya os expliqué en la review, al que podemos instalar aplicaciones incluso para disfrutar de contenido gratis, cosa que no puedo hacer en mi Smart TV. Tiene una excelente fabricación interna, a diferencia de otros sticks chinos, y lo más importante es que tenemos certificaciones de todo tipo, incluida la de Netflix, por lo que podremos hacer uso de prácticamente cualquier aplicación que queramos. Lo que más me gusta de este tipo de sticks es que son pequeños y los podemos conectar y alimentar con cualquier proyector que no lleve un buen sistema operativo de serie, como son la mayoría. Yo lo he estado utilizando junto con mi nuevo proyector calidad-precio. Se trata del Wanbo T6 Max. Es una marca del ecosistema Xiaomi que no hace mucho nos ha presentado su mejor proyector LCD con más brillo y mejor procesador que los modelos anteriores, y la verdad es que se ha convertido en mi proyector personal por su portabilidad / calidad, y es que podemos proyectar en Full HD de hasta 200 pulgadas. Yo lo suelo colocar a unos 2 metros y algo de la pared y consigo una proyección a la que no llego con mis manos, con un brillo de 550 lúmenes ANSI, por lo que aunque tengamos algo de claridad, podremos visualizar el contenido correctamente. Y además, con este proyector tenemos algunos extras interesantes que no encontramos en otras marcas, como es que lleva 2 altavoces con un sonido muy decente, 2 altavoces de hasta 10 vatios. También tiene corrección trapezoidal de 4 puntos y corrección vertical automática. Además, es un proyector que lleva un hardware bastante decente. Lleva el chip Logic T972, 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento, además de conectividad Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0. En concreto, nos lleva el sistema operativo Android TV en su versión 9 y me sorprendió bastante que recibí una actualización al poquito de empezar a usarlo. Eso sí, no tenemos certificación en plataformas como por ejemplo Netflix, solo podremos ver su contenido en calidad SD. Por eso me gusta siempre conectar en este tipo de proyectores un TV Stick como este. Concretamente el de Xiaomi lo podremos alimentar directamente desde el puerto USB del proyector, y ahora sí que tenemos un verdadero cine en casa con Android TV completamente certificado y sin duda un proyector altamente recomendable. Otro producto que no falta en mi casa para consumir contenido multimedia es una tablet. Concretamente la que más utilizamos en casa es la Xiaomi Pad 5. De esta tablet ya tenéis una review muy completa en este canal, así que os dejaré el enlace por aquí arriba por si le queréis echar un vistazo porque os gustó mucho. Por ejemplo, en la cocina no tenemos televisor y muchas veces para ver las noticias mientras comemos y eso es lo que usamos con la aplicación TVFi, que es una maravilla. Además, esta tablet de Xiaomi de 11 pulgadas tiene un procesador muy potente, como es el Snapdragon 860, y es perfectamente capaz de mover los juegos más exigentes, como por ejemplo Genshin Impact, Call of Duty y demás. Además de que nos puede servir perfectamente para trabajar, y más si la complementamos con el Pencil o el teclado de Xiaomi. Por supuesto, cuenta con certificación Woodbine L1 y no vamos a tener absolutamente ningún problema para reproducir contenido en plataformas como Netflix, Prime Video, HBO, etcétera, a la máxima
máxima calidad y así aprovechar su impresionante pantalla con resolución 2K y 120 Hz de refresco con Dolby Vision y el increíble sonido que producen sus 4 altavoces con Dolby Atmos y Hi-Res Audio. Bajo mi punto de vista, sin ningún tipo de duda, es la mejor tablet calidad-precio en Android que podemos comprar. Evidentemente tenemos tablets más económicas y también tablets más caras, pero creo que alrededor de los 300 euros es una de las mejores compras. Concretamente esta unidad la pude comprar el día de su lanzamiento a 254 euros, lo cual me parece un precio bestial para todo lo que nos ofrece, y si queréis echar un vistazo a qué precio se venderá el 11 del 11 os dejaré enlace por aquí abajo. Y si el precio de la Xiaomi Pad 5 no os cuadra, tenéis una tablet un poquito más económica como es la Redmi Pad, también de Xiaomi, que es una tablet un pelín más pequeña que la Pad 5, con pantalla de 10 pulgadas en este caso y resolución 2K con 90 Hz de refresco y con una calidad de construcción muy similar a la de la Pad 5. En este caso con un procesador MediaTek G99, la mía es la versión de 3 GB de RAM y 64 de almacenamiento, pero también tenemos versión de 4 más 128 y de 6 más 128, ampliables todas ellas por tarjeta microSD, esto me gusta. Como veis, una tablet un poquito más modesta que la Pad 5, pero suficiente para jugar la gran mayoría de títulos de videojuegos que tenemos disponibles en Android. Por supuesto, es un dispositivo excelente para consumir contenido multimedia en alta resolución en todas las plataformas, para ver redes sociales, para navegar por internet. Igual que en la Pad 5 tenemos 4 altavoces con un sonido espectacular con Dolby Atmos, pero sin embargo no es una tablet pensada especialmente para productividad, ya que no tenemos un teclado o un pencil como si tenemos en la Pad 5 y funcionan muy bien. Yo personalmente, por la poca diferencia de precio que hay en el momento de grabar este vídeo entre ambas tablets, y si podéis llegar, recomiendo antes la Pad 5, que tiene mejor hardware, mejor panel, más completa para trabajar con pencil y teclado. En fin, es una tablet mejor en todo que la Redmi Pad, pero insisto que la Redmi Pad es una tablet que puede ser más que suficiente para la gran parte de los usuarios. De todas formas, podéis echarle un vistazo al precio que tendrá el 11 del 11 en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Y si queremos echar una partidita puntual, no hace falta que nos compremos una consola, podemos tener una experiencia similar a la de una consola con un controlador como este. Se trata del Gainshare X2, tenemos disponible la versión Bluetooth, que es compatible con Android y con iOS, pero también tenemos versión con USB-C o versión con Lightning, dependiendo si usamos Android o iPhone. De esta manera tendremos una conexión física y eliminaremos por completo la pequeña latencia. Además, este tiene un conector externo para cargar nuestro dispositivo al mismo tiempo. La experiencia utilizando este controlador es sobresaliente, muy parecida a la de utilizar una consola como la Nintendo Switch. Se siente todo de muy buena calidad, los botones y gatillos tienen muy buen recorrido y respuesta. Vamos a tener una experiencia muy buena con cualquier juego, cualquier emulador o incluso plataformas de juegos en la nube. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que instalar la aplicación de Gainshare en nuestro smartphone y con esta podremos lanzar todos los juegos que tengamos instalados con el mapeado de los botones ya cargados. Sin duda es uno de los mejores accesorios que podemos comprar para jugar con nuestro teléfono móvil. Bueno, hasta el momento hemos visto un top de productos que nos van a venir genial para pasar esas tardes de invierno en casa, y todos ellos a muy buen precio en las ofertas del 11 del 11 en AliExpress. Pero hay un producto que compré en su día en AliExpress con fines de investigación. Se trata del USB Killer o USB Asesino, y es un producto del cual os traje un short hace algo más de un mes, un short que rápidamente cogió más de 4,5 millones de visitas. Este producto os flipó y muchos de vosotros pusisteis en duda su funcionamiento. Así que nada, lo vamos a probar a continuación en directo para ver si realmente funciona, pero antes os voy a poner el short por aquí para los que no tengáis ni idea de lo que estoy hablando. Este es el USB Killer o USB Asesino y no es buena idea conectarlo a ningún aparato. Al final del vídeo te enseño lo que hace. Se trata de un pendrive que en lugar de almacenar documentos en su memoria, almacena mucha energía eléctrica en sus condensadores, concretamente entre 200 y 300 voltios, y lo suelta de golpe al aparato donde lo conectes. Literalmente fríe todo tipo de aparatos electrónicos, ordenadores, consolas, teléfonos y casi cualquier aparato que lleve algún tipo de puerto USB. En sus orígenes se diseñó para demostrar la vulnerabilidad que sufren el 95% de los dispositivos electrónicos, los cuales no llevan protección ante estas entradas de tensión por sus puertos USB, y se vende con fines de testeo e investigación. Se puede comprar en AliExpress por unos 30 euros, por lo que está al alcance de cualquiera. Así que si alguna vez te has encontrado un pendrive y se te ha ocurrido conectarlo a tu ordenador, decirte que no es buena idea, porque si conectaras uno de estos,
fundiría tu equipo en cuestión de segundos con daños irreparables. ¿Te gustaría que lo probara en un próximo vídeo? Dime en los comentarios con qué dispositivo quieres que lo pruebe y sígueme para más vídeos como este. Bueno, y ahora que todos sabéis de lo que se trata, voy a resolver algunas dudas que me dejasteis en los comentarios de este short. Este USB no es de un solo uso como muchos creéis, es de usos indefinidos o usos infinitos. Es un USB que tiene un montón de condensadores, como os enseñé en el short, condensadores que se cargan con los 5 voltios que nos proporciona el puerto USB y después hacen una descarga, un pico de 200 a 300 voltios para freír el dispositivo. Esto evidentemente es para comprobar la seguridad de estos puertos USB que tienen este tipo de vulnerabilidad, que es la gran mayoría, y evidentemente no tiene ninguna marca, aunque en la carcasa, como muchos decíais, pone Toshiba. No es de la marca Toshiba, evidentemente, es una carcasa simplemente para que pase desapercibido. Digamos que esto es un USB Killer versión 3 genérico. El team o grupo de personas que desarrolla este dispositivo tiene una web propia donde vende su propio USB Killer, que es exactamente lo mismo que esto, pero más caro, por lo tanto lo encontramos más barato en AliExpress. Como muchos de vosotros pusisteis en duda si de verdad esto funcionaba, lo vamos a poner a prueba. Voy a coger un descodificador que no estoy utilizando, un descodificador que funciona correctamente y lo vamos a intentar freír. Como podéis ver, por ahí tengo el descodificador conectado a mi monitor y si cojo el mando a distancia me puedo mover por los menús perfectamente. Por ahí podéis ver perfectamente que estamos en los menús del descodificador. Es un descodificador que está completamente operativo. Fijaros, ahí lo tenemos encendido y este descodificador tiene un puerto USB que es el que vamos a utilizar para freírlo o para probar el USB Killer. Vamos a colocarlo en la punta y a la de 3 vamos a probar. Me imagino que como llevo tiempo sin utilizarlo tendrá que coger un poco de carga y luego soltará ese pico de tensión. Vamos a probar. 1, 2, 3. Vamos, segundos. Ha tardado segundos en dejarlo fuera de servicio, como podéis ver. Completamente fundido. Uf, qué susto. Habéis oído, ¿no? Esto está conectado. Como podéis ver, la luz no se ha ido. Sin embargo, si yo lo conecto, no hace absolutamente nada y no tiene ningún tipo de interruptor ni nada parecido. Está completamente frito. Fijaros, he desmontado el descodificador para ver si hubiese daños internos que se pudiesen apreciar en lo que es la placa. Y la verdad es que yo no he visto nada. Voy a poner el modo macro del iPhone para que lo veáis un poquito más en detalle. Ahí está. Y fijaros cómo aparentemente la placa no tiene ningún daño, ni por arriba ni por abajo. No se ve ninguna pista quemada, no se ve ningún condensador ni ningún componente que digamos esté quemado o chamuscado. Aparentemente está correcto, pero ya os digo que se ha quedado completamente frito. Para quien todavía tenga dudas, vamos a probarlo sobre una tablet que en principio funciona salvo por el wifi que se le ha ido y no hay manera de conectarlo a ninguna red, por lo tanto para mí la tablet está completamente inoperativa y para ello vamos a utilizar este adaptador OTG que es el que utilizo con los Fire TV, que nos convierte un USB completo en micro USB, como estáis viendo, que es la entrada de esta tablet. Fijaros, por ahí lo tenemos, vamos a conectar. Voy a desconectar el USB y lo vuelvo a conectar, a ver si hace algún tipo de reacción. Ahí lo tenemos, lo habéis oído, ¿no? Ha cogido durante los primeros segundos la carga de los 5 voltios que le proporcionaba el puerto de la tablet y después ha soltado ese pico de 200 voltios, entre 200 y 300 voltios, directamente a la tablet. Fijaros, voy a desconectarlo todo y vamos a intentar encenderla. Estaba la batería a tope. Botón de encendido, mantenemos un ratito y como podéis ver no se enciende, no hace absolutamente nada. Está completamente frita. Bueno, pues demostrado ha quedado. Decidme en comentarios para qué utilizaríais vosotros un dispositivo como este y decidme si queréis que lo pruebe próximamente con otro tipo de dispositivo y con cuál, os estaré leyendo.
Os recuerdo que en la descripción de este mismo vídeo tendréis enlace de este USB Killer y de todos los productos que hemos visto en este mismo vídeo, además de todos los cupones de descuento por si queréis aprovechar las ofertas del 11 del 11 en AliExpress. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, me encantaría que lo apoyéis con vuestro like, que lo apoyéis con vuestro comentario y, por supuesto, si no lo habéis hecho todavía, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para ver más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.